Muy bien, hermanos, aquí estamos. Gracias a Dios que hoy es el Día del Pastor. Es una inspiración, ¿verdad? Sí, qué lindos. Podríamos hacer un día, usted quiere ser pastor por un día, pero hay cosas que lo inspiran a uno por allá, ¿verdad? Esas cosas lo inspiran. Los colores lo inspiran a uno. Yo estoy viendo una camiseta que me trae inspirado. Este, Jimena, vamos a compartir la palabra en esta mañana, dando gracias al Señor porque Él es bueno. Amén. Tenemos la segunda parte de nuestro tema que iniciamos el domingo y voy a hacer un corto y breve repaso, ¿les parece? ¿Qué se acuerdan, hermanos, en esos 2 minutos? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué se acuerdan de lo que compartimos? Iniciamos nosotros diciendo, ¿qué te gustaría llevarte de este tiempo? Es una pregunta que hoy tengo que volver a hacerla. ¿Qué le gustaría a usted llevarse de este tiempo? Piense, ¿qué le gustaría a usted llevarse? ¿Qué quiere usted llevarse de este tiempo? ¿Qué le gustaría llevarse? Nosotros necesitamos abrir nuestra mente, nuestro espacio, para poder de verdad proponer en nuestro corazón. Porque si usted no se propone eso, usted podría venir y usted tal vez sería como muchas personas que uno agradece que tengan un gesto de decir, uy, qué bonito estuvo, o qué feo estuvo, o bueno, hoy estuvo más o menos. Pero eso es porque nosotros no podemos entrar en todas las generalidades. Pero si usted hoy en su mente, en su corazón propone y se hace esta pregunta, ¿qué le gustaría a usted llevarse en este tiempo? ¿Qué quiere llevarse? Piénselo, propóngaselo, quiéralo. El domingo pasado hablamos de que la gente quería y preguntamos, ¿verdad? Querían milagros. ¿Se han hecho los milagros? ¿Sí hay milagros o no hay milagros? Claro que sí hay milagros. ¿Verdad que sí han pasado cosas de las que usted se ha propuesto, de las que usted quería llevarse? Porque la palabra no miente, hermanos. Y nosotros estamos y tenemos que entrar en un tiempo en el cual nosotros vamos a empezar a creerle a Dios por lo que Él dice. Ajá. Vamos a creer en el todo de Dios. Tienes que entrar en el todo de Dios. Porque nosotros somos muy selectivos. Hay cosas que nos gustan y otras no. Y cuando yo empiezo en esa forma a que esto sí y esto no, yo me pierdo de espacios en Dios, me pierdo de la bendición de Dios. Me gusta estar en el todo porque en el todo recojo el corazón de Dios. Qué lindo es adorar, qué lindo es estar en iglesia, qué lindo es orar, qué lindo es alabar, qué lindo es hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero cuánto es nuestra disposición a entrar en el todo. A veces no nos gustan ciertas cosas. ¿Verdad que sí tenemos algunas cosas que nos gustan y otras no? Somos selectivos. Y yo el viernes dije una frase y me la aprendí. La obediencia selectiva no es obediencia, es conveniencia. ¿Me ayudan a repetirla? 1, 2, 3. La obediencia selectiva no es obediencia, es conveniencia. Claro, usted le dice a su hijo que se porte bien y lo lleva a McDonald's, por supuesto se le portará bien ese día. Esa es la obediencia selectiva. Si usted le dice, bueno, es que si usted se porta bien, le vamos a comprar tal cosa, por supuesto que se le va a portar bien ese día. El problema es cuando usted no tenga que ofrecerle. Y nuestro Dios no es un Dios selectivo. Nuestro Dios es un todo inclusivo. Él tiene para usted todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Que a usted le amargue su tragar algunas cosas de la voluntad de Dios y a mí también, pero sigue siendo la voluntad de Dios. Amén, amén. O hay de mí. Bueno, hermanos, como hoy es el día del pastor, entonces uno puede decir muchas cosas y la gente va a decir amén.
¿Eh? Domingo 26, la segunda parte. ¿Qué se necesita para ser santo? Eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada y les repaso así bien rapidito. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 13 al 17, dijimos algunas cosas que hoy vamos a repasar. Sin embargo, me parece que tengo que detenerme un momento a la reflexión de la santidad en el proceso. Esto porque un hermano me hizo pensar con respecto a esto de, ¿verdad? Él me preguntaba o aportaba algo que es real. Él me decía, bueno, pero nosotros ya somos santos, ¿verdad? Eso es verdad. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Sí? Somos santos porque Él declaró que usted y yo éramos santos. Esa es la parte legal. La parte legal habla de que somos santos, pero hay una parte que es vivencial y hay otra parte que es corporativa. Es decir, que nosotros tenemos un proceso en la santidad. Decía que tenemos hay un proceso. La santidad es un proceso. La santidad no es un asunto solamente de así como, ok, usted es, como igualmente todo lo que pertenece a la vida espiritual es un proceso. Entonces, la santidad tiene un proceso, una parte legal, una parte vivencial y una parte corporativa. Ahora, ¿cómo es que lo definimos? Por ejemplo, en la parte legal hay una declaración que nadie la puede quitar ni la puede borrar. Dios dijo, yo soy santo. Y Él dijo, porque yo soy santo, eso nos incluye, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si Él es santo, en la vivencia, Él me dice a mí, entonces, sean santos. El sean santos me indica que soy responsable de lo que a mí me dieron. Yo soy santo y el Señor dice, sean santos. ¿Cómo voy a ser santo? Él dice, porque yo soy santo. Y los que van a vivir conmigo van a ser santos. ¿Qué significa la palabra santos? Apartado. Una persona que ha sido tomada y llevada a un lugar para el servicio, para la gloria de aquel que lo pudo y lo escogió. Amén. Eso es ser santo. No pensemos en otra figura, como más o menos alguien. Que mi esposo es un santo, ¿verdad? No, pues sí, hay hay esposos que tienen cara de gente santa, así como, Roberto? ¿Verdad? Hombre santo. Sí, buena gente. Y como muchos de ustedes, ve a Pablo. A Juan José no lo vuelvan a ver porque con esa sonrisa. Corporativo. La parte corporativa tiene que ver con que la Escritura dice que Él quiere un pueblo santo. Hermanos, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a definir la parte en la que nosotros queremos introducirnos dentro del cristianismo. Una cosa es que usted y yo seamos cristianos, que nos guste ir a la iglesia, que ojalá llenemos esta iglesia 50,000 veces. ¿Verdad? Bueno, tal vez no tanto porque quiero trabajar mucho, pero bueno, póngale 20,000 veces, ¿verdad? Y que seamos muchos y que haya mucha gente y que cantemos y que adoremos y que sirvamos y que todo eso es esplendoroso, es maravilloso. Mucha gente, muchas almas conociendo a Cristo. Pero dentro de todos los espacios de ese recorrido de la vida cristiana, hay una parte en la que Dios dice, sin santidad, a mí nadie me va a ver. ¿Sin qué? Sin santidad, a mí nadie me va a ver. Usted y yo podemos venir a la iglesia, confesar que Jesús es el Señor, pero sin santidad nadie verá al Señor. Por eso hablamos del proceso de la santidad. Hay un proceso real y yo quería dejarlo ahí para que sigamos dentro del tema viendo que
una cosa es la parte legal, otra es la que a usted le corresponde y a mí también, y otra es la que nos corresponde a todos como comunidad de fe. Vea que ahí es donde se pone un poquito más difícil, porque tu santidad tiene que ser reflejo y reflejada en la parte corporativa. Por eso lo que usted hace me afecta a mí. Que ahí es donde la iglesia de Jesús ha descuidado. Un montón, hermano. Un montón. Porque hay un poco de gente que por causa de muchas personas que no quieren guardar la santidad ni el testimonio, sencillamente ni quieren acercarse a la iglesia. ¿Por qué? Por el mal testimonio, por la falta de santidad de muchos. Por eso la escritura es enfática y dice, con aquellos que tienen un mal comportamiento de una forma no adecuada, dice, con los tales ni se junte. Yo tengo entonces que fijarme con quién me junto. ¿Aló? Y no porque haga una acepción de personas, porque aquel que dice ser creyente, nacido de nuevo, nacido en Cristo Jesús, confesado a Jesús como Señor y Salvador, debe empezar a caminar en santidad. Porque si no, el asunto es mentira. Se llama religión, se llama querer socializar, se llama, vamos a la iglesia porque todo el mundo va a la iglesia. Saben, hermanos, quiero decirles algo, y fue algo que aprendí, estuve la semana pasada en un asunto de un seminario, y no voy a decir el nombre porque mi esposa dice que yo lo pronuncio mal. Lo que pasa es que mi inglés es es demasiado profundo, entonces no se entiende. Pero dentro de este proceso desperté a una verdad del Espíritu que a veces cuesta a uno recibirla, porque uno está en medio del tema de saber que nosotros tenemos que predicar, tenemos que ganar almas para Cristo y que tenemos que ver cómo la iglesia del Señor sigue surgiendo y sigue trayendo creyentes en Cristo Jesús, no solo para tener, o no es el motivo primordial, tal vez ser una super hiper iglesia enorme con mucha gente, que sería de bendición, amén. Pero el tema está en que yo me encontré reconociendo y sabiendo que el cristianismo de santidad. Voy a decirlo otra vez, el cristianismo de santidad, otra vez, el cristianismo de santidad es simple, llana y sencillamente de muy pocos. De muy pocos. Y la historia lo ha hablado así. Jesús, con su poder, capturó a 12. Los 12 capturaron a 120. Después de ahí, la disminución de la iglesia. Al final, la iglesia cristiana, durante el proceso en donde hemos venido en altos y en bajos, ha sido un asunto de minorías. El querer vivir vidas santas. Porque si yo nominalmente tomo, nosotros en este país somos, creo que andamos por un 10%. De 4 millones, ¿cuánto es? 400,000. De esos 400,000, ¿cuántos creen ustedes que son santos? Ustedes tienen que decir sí, legalmente todos. Vivencialmente, cada uno tendrá que saber si vive santidad. Y ahí es donde empezamos nosotros a ver textos como los muchos llamados, los pocos escogidos. Porque al final la santidad va a definir, hermanos, porque es un paralelo en medio de lo que Dios ha declarado, dándome la oportunidad a mí de vivir en santidad y la forma en que yo camino en santidad. Porque Dios no bajará de nuevo a decirme cómo hacerlo cuando Él ya lo dijo, lo hizo, lo practicó, nos dejó el Espíritu Santo, nos dejó la palabra para que hoy usted y yo asumamos el reto de caminar. Por eso, ¿qué quieres llevarte en esta mañana? Yo quiero salir de aquí permeado por las Escrituras, sabiendo que tengo la responsabilidad y el privilegio de caminar en santidad. Pero es mi decisión. Santidad en la intimidad,
Santidad donde nadie me ve. No un asunto nominal solamente. Qué dicha, ojalá fuéramos en este país el 80% de cristianos. Y ojalá todos fuéramos y quisiéramos vivir santidad. Hermano, pero estamos en momentos tan duros y tan difíciles que la parte legal a la parte vivencial se está haciendo muy estrecha. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O hay de mí? Eso es verdad, hermanos. Y es una verdad que nos tiene que retar, no nos tiene que asustar, porque usted tiene toda la capacidad, y yo también, de ser santos, vivencialmente y corporativamente, amándonos los unos a los otros, entrañablemente, respetándonos, soportándonos en amor, caminando como una unidad de iglesia. Pero vea que la parte corporativa en santidad hoy está partida por todo lado, hermano. Por todo lado. Porque cada uno parece que corre a veces a lo que quiere correr. Dijimos el domingo pasado que parte en este repaso es que en Filipenses 3, 11 y 12 encontrábamos que no es que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Entonces, cuando hablamos de santidad, estamos hablando de que no es que ya yo lo logré, pero sigo a la meta, yo tengo que correr. El apóstol Pablo está diciendo, yo estoy diciéndoles a ustedes filipenses, yo no lo he alcanzado, ni que sea perfecto, pero sí hago una cosa, yo prosigo. Yo voy para adelante, yo voy a ir, yo voy a llegar a esa santidad. Yo quiero llegar a ser un hombre santo. Y que en mi casa me conozcan por el santo. ¿Cómo lo conocen a usted en la casa? ¿Por el qué? ¿Qué dice la escritura? Vimos el domingo pasado. Sigue la paz con todos. ¿Ve que la santidad es un asunto corporativo? ¿Qué dice? ¿Sigue la santidad con quién? Usted está en paz con los que están al lado suyo. ¿Sí? Algunos más o menos. Más o menos. Dice, qué dicha que no me tocó el jefe a la par. Ah, qué dicha que no vino el hermano aquel hoy. Tenemos que tener cuidado. Sigue la paz para con todos. Y la santidad, ¿ve que es un asunto proceso? Síguela. Paz con todos, corporativo. Si usted no está en paz con todos, hermano, usted tiene un problema. Porque ¿qué le dice a usted? ¿Qué es lo que a usted o a mí nos puede autorizar para no estar en paz con alguien? Piensen en el hombre más malo y en el más terrible. Y la escritura aún dice que aún a los enemigos yo debo de amar. Entonces debo estar en paz con todos. ¿Con quién debo estar en paz? Y la santidad sin la cual nadie podrá ver a Dios. Otro tema que vimos fue cuando en Primera de Pedro vimos la disciplina, la resistencia y la imitación. Bueno, vimos solo la disciplina, que es donde nosotros solamente vimos el primer punto. Y dijimos que la distancia entre los sueños y la realidad es la disciplina. ¿Cuál es la distancia entre los sueños y la realidad? La disciplina. Usted sabe que si usted es una persona disciplinada, usted va a llegar a adquirir las cosas que usted se propone. Porque Dios, si hay algo que Dios ama y respeta y nos da provisión, es para la persona disciplinada. ¿Cuántos creemos que somos muy disciplinados? Tenemos que entrar en esos procesos. ¿Sí? No voy a seguir por ese camino porque quiero decir que disciplina es conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado.
Eso es disciplina. Si usted dice que usted es una persona disciplinada, usted tiene reglas y normas que cumple de manera constante y le están dando un resultado. A veces nos cuesta tanto, hermanos, esta parte de la disciplina, ¿verdad? Porque la disciplina comienza, dijimos, en la mente. Eso es lo que el verso 13 dice. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es en la mente, hermanos. ¿Dónde cree que usted y yo procesamos algunas cosas de las cuales no somos tan persistentes? En la mente. Móntese usted en un proceso cuando usted solamente se prejuicia al tomar una decisión. Vea, y es cultural, es cultural. Piensen en esta frase que voy a decir, a ver si usted se identifica con esto. Ay, qué pereza, mañana es lunes. A los que se rieron, gracias. Eso es verdad. Pero ¿de dónde nace eso? ¿De dónde nace? De la mente. ¿Qué forma esto? ¿Qué significa? Qué pereza, mañana es lunes. ¿Qué significa? Si yo lo digo de manera natural, estoy diciendo, me estoy anteponiendo, estoy prejuiciándome con respecto al día de mañana, porque posiblemente el día de mañana es un día laboral, un día en que tengo que hacer cosas y qué pereza, ¿por qué el lunes? Pero si yo lo llevo este pensamiento desde la perspectiva de Dios, ¿qué creen ustedes que estoy haciéndole a Dios? Yo le voy a decir, hermano, se lo voy a poner un poco simbólico. Usted está diciéndole, Señor, qué aburrido, ¿cómo se te ocurrió hacer el lunes? Pero nosotros no lo vemos así. Nosotros nos justificamos porque los lomos del entendimiento no están ceñidos, porque vuestro entendimiento, el entendimiento de Dios tiene que ser en todo. Yo doy gloria a Dios y gracias a Dios por todo, por lo que tengo, por lo que no tengo, por lo que hice, por lo que dejé de hacer. Sed agradecidos en todo. Esto es santidad. Ah, no sé, pero el Señor todavía estoy en proceso. Es que qué pereza levantarse el lunes, es que qué duros son los lunes, es que qué difíciles son los lunes. ¿Cuál día a usted le gusta? Y los viernes son del diablo. ¿Verdad? Si yo meto ese pensamiento, ¿qué pasaría? Y más si es viernes 13. Bueno, solo broma, no es verdad. Santificad al Señor en vuestros corazones, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Santificad al Señor, porque 6 días trabajó y en el séptimo descansó. Santificad al Señor con vuestras ofrendas y diezmos. Santificad al Señor con vuestros actos. Santificad al Señor con vuestras palabras. Sean vuestras palabras sazonadas. Qué pereza el lunes. Sazonado. Sea vuestra palabra sazonada. Bendito Jesús. Tengo trabajo. Bendito Jesús. Tengo la fuerza. Bendito Jesús. Tengo la salud para poder ir. Pero a veces nosotros pensamos que esta es una parte del cristianismo y que eso no importa. Hay algunas cosas que yo puedo jugármela y dejar de hacerlas y hay otras en las que tengo que ser muy radical. No es verdad, hermano. En todo. Seguir la paz y la santidad. ¿Con quién? Con todos. En todo. Y también dijimos que la santidad exige en primer lugar y por encima de todo un cambio de la manera de pensar. Y advertimos, y yo dije y compartí mucho con respecto al aspecto de la mente,
de cómo nosotros estamos siendo programados para hacer cosas y que nosotros tenemos que cambiar y podemos cambiar. Les hablé del sistema ya a nivel científico, ¿verdad? Cómo trabaja nuestra mente, nuestro cerebro, y cómo en nuestra mente y en nuestro cerebro, si lo disciplinamos, nosotros logramos cambiar sin importar la edad, las cosas. Y descubrieron los científicos y los que trabajan en estas cosas que la parte de lo que está en el cerebro, las neuronas que no mueren, al contrario, se están reproduciendo y se podrían reproducir si usted las pone a trabajar. Entonces, piense qué rico es estar en Dios. Qué lindo es adorarle. Qué lindo es orar. Qué lindo es ir a una reunión. Qué lindo es ver a los hermanos. Qué lindo es ir a trabajar. Qué lindo es mi país. Qué lindo es mi gobierno. Qué lindo es mi vecino. Pero nosotros selectivamente decimos, no, pues usted no sabe de qué está hablando, si es que es horrible, que usted no trabaja con mi jefe. Pídale al Señor otro jefe, y si el Señor tiene que trabajar en su vida, le va a dar uno peor del que tiene. Que el Señor es bueno para hacer trampa en eso. La resistencia en 1 Pedro 1:14, hermanos, dice lo siguiente: habiendo recibido una salvación tan grande, el Hijo de Dios debe reconocer, perdón, ¿dónde estoy? Ok. Por tanto, ahí, hermanos, estoy en el verso 14. Bueno, por tanto, ceñid los lomos, verso 13, vuestro entendimiento, ser sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Noten que este verso, hermanos, empieza a hablarnos sobre que la búsqueda de la santidad no es una empresa pasiva, sino activa, y se niega a conformarse a los valores y a las normas de este mundo y a obedecer a sus apetitos. Ahí está una de las razones por las que usted es santo y salvo. ¿Por qué usted es salvo? Según este texto, en el verso 14, cuando habla de que usted dice, esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, usted, Dios lo escogió para hacerlo salvo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios viene al mundo y ama a todos, nos escoge para ser salvos, pero por un propósito. ¿Qué es lo que sigue? Para ser obedientes. ¿Para hacer qué? Eso es lo que dice. Dice, para que Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. Los hijos de Dios somos obedientes. Los cristianos evangélicos somos obedientes. Los hijos de Dios somos gente obediente. Ahora, cuando nosotros vemos, yo no sé si usted tal vez lo conoce o usted sabe que hay un proceso en medio del tema de la obediencia, ¿verdad? Porque el gran privilegio de ser escogidos por Dios para la salvación, el propósito de esta elección es que seamos obedientes. Pedro vuelve a enfatizar este tema ahora. El creyente es un hijo de Dios, por lo tanto su deber es obedecer a Dios como hijos obedientes. Dígale al hermano que está a la par: yo soy un hijo obediente. Es que estoy viendo por aquí porque algunos no dijeron. Me asusté. Vuelva a ver a su mamá. Vuelva. ¿Cuántos nosotros podremos pararnos delante aún de las personas? Hermano, esta es un tipo de dinámica que al final nosotros debemos de hacer frente al espejo y ponerme yo delante del espejo para no ser señalado por nadie, decir, vea, espejo, yo soy obediente. Mientras no se le muera de risa el que está dentro del espejo, porque sería un problema.
Hoy usted sabe, se imagina usted, imagínese en esta escena, aquí está el espejo, aquí estoy yo le digo al espejo, al que está ahí en el espejo, yo soy obediente, y el espejo se muere de ruido, como el que está dentro del espejo, usted no es obediente, voy a cambiar de espejo. ¿Cuántos podremos pararnos delante de las personas y poder decir, yo soy un hijo obediente? Yo soy un hijo de Dios obediente. Yo hago lo que Dios dice que yo haga todos los días y a cada rato. ¿Cuánto cuesta ser obediente? Por eso el tema, ¿qué podemos hacer para ser obedientes? Y aquí están algunas de las cosas: ser disciplinados. Usted quiere ser santo, disciplínese. Quiero ser santo, disciplino. Tengo que disciplinarme en mis ejercicios espirituales, en la búsqueda de Dios, en ser un adorador, en ser gente que oro, en gente que busco el ayuno, gente que correspondo a la piedad, gente que evangelizo, gente que hago lo que Dios quiere que yo haga. Eso es ser un hijo obediente. Ahora, hay un proceso con respecto al asunto de la obediencia. Y empieza en el margen izquierdo, en donde habla de creer. Y cuando se dice creer, se habla del cambio de percepción. ¿Qué es la percepción? Bueno, la percepción es la percepción. Uno que no tiene explicación, ¿verdad? La forma en que yo logro enfocarme en mi corazón, en mi mente, en algunos aspectos, es por lo que ustedes están aquí porque ustedes creen. De todas formas, creer es una ley. ¿Sabían? Creer es una ley. Usted siempre va a creer en algo. Es más, noticia, hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, usted no crea, ni yo tampoco, que porque yo creo, soy muy carga. No, es una ley, creer. Pero creer tiene que ver con una perspectiva en la que yo asumo. Si estoy hablando de santidad, estoy hablando de que creer tiene que ver con la percepción que yo tengo desde el punto de vista bíblico, teológico, doctrinal, en el cual yo estoy concibiendo a Dios. Él es, póngale ahí, cambio de percepción. Dios no es que a veces es santo, no, Dios es santo. Tu percepción tiene que ser esta: Dios es santo. Y cuando esa percepción tenga ese cambio, yo voy al querer, al lado derecho, en donde hay un cambio en el corazón, porque ahora ya no puede ser solo un asunto mental, tiene que bajar al corazón. Con el corazón se cree. Ya no solo creo en la parte de la percepción. La percepción fue: Dios es santo, yo creo que Dios es santo, esto tengo que quererlo yo. Yo lo quiero porque entonces en mí va a haber un cambio en el corazón. Y cuando el corazón cambia, entonces viene la acción, que es el cambio de acción, que es obedecer. Usted no va a obedecer si usted no cree y si usted no quiere. Usted no va a obedecer si usted no cree y usted no quiere. Además, dígale, hermano, usted tiene que primero creer y querer para obedecer. Dígale, usted tiene primero que creer, después querer para obedecer. Vean que Dios no obliga, solo invita. ¿Cómo es? Dios no obliga a nadie, Dios lo invita. Pero en la invitación de Dios, usted tiene que creer. Y si usted no quiere, pongámoslo así: ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos que debemos de orar? ¿Y cuántos siempre queremos orar? Bajó el nivel, bajó. Porque no todo el mundo quiere. Y usted sabe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted no acciona su obedecer. De todos los árboles que hay en el huerto del Edén pueden comer, más del árbol del bien y del mal. La percepción de Adán y Eva era clara. Ellos creyeron que habían en el huerto del Edén todo un montón de árboles, pero había uno del que no debían de comer. Pero ellos, cuando quisieron y ellos no quisieron obedecer
Ellos creyeron que sí había un árbol, ellos creyeron que seguro era cierto todo eso, pero cuando llega el momento, ellos toman una decisión. Yo no quiero y entonces voy a comer. ¿Usted quiere ser cristiano? ¿Usted cree que usted es cristiano? Vea, perspectiva. ¿Usted es cristiano? Perspectiva. ¿Usted quiere ser cristiano? Entonces cambie su acción, hermano. ¿Cómo andar hablando mal del hermano? ¿Cómo andar criticando y comiéndose al otro? ¿Cómo va a estar enojado con su mamá desde 1920? ¿Cómo va a estar con su abuelo y su tatarabuelo con todas las dificultades? ¿Cómo usted va a seguir viviendo una vida que no es santa? ¿Cómo voy a seguir haciendo yo, diciendo y no haciendo? ¿Aló? Yo creo que el tema este no era un tema para el día del pastor, debería ser más así, como que quisieran más al pastor, pero yo siento como que hoy no me quieren mucho. Pero es la palabra, hermanos. ¿Quién quiere creer? ¿Quién quiere querer y quién quiere obedecer? Obediencia no es obediencia si no es inmediata. Y yo siempre pongo el ejemplo, ¿verdad? Ya pasé por esa etapa, pero en los adolescentes, ¿verdad? Entonces usted empieza a gritar desde el cuarto, desde el otro cuarto, desde la cocina, desde la sala. Ven acá, Rebeca. Y siempre es, ya voy. Al ratito. Rebe, ven acá. Ya voy. Hasta que usted encuentra la entonación de ese ya voy. Es cuando usted empezó a ser papá. Y es cuando usted entiende la entonación. Rebeca, venga acá. Ya voy. Rebeca, venga acá. Ya voy. Rebeca, ya voy. Entonces, ya no es inmediata. Ya la cosa empieza a tardar. Señor, si usted me quitara esto, de verdad que yo sí. Ya voy, Señor. Señor, si usted hiciera conmigo, ya voy, Señor. Y el Señor sigue diciendo, obediencia quiero. ¿Qué dice? Obediencia quiero, no sacrificio. El Señor no quiere sacrificio, dice, yo quiero obediencia. La obediencia para la santidad debe ser el estado más profundo de resistir, dice el apóstol Pedro, el privilegio de obedecer, el privilegio de estar. Nosotros debemos ser, y habla de desobedecer y de obedecer. Son razones por las cuales nosotros tenemos que empezar a implantar en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿qué vamos a hacer? ¿O obedece o desobedece? Hermanos, ¿cómo somos de particulares? ¿Cómo somos de particulares? ¿Cómo somos de convenientes? Yo a veces me pongo en el papel y yo digo, Señor, que definitivamente cómo nos cuesta. Porque yo digo, ¿verdad que hay cosas que a nosotros las hacemos de inmediato? Oí una linda vocecilla. Lo que nos gusta. Y a lo que a usted le gusta, usted da su tiempo. Lo que usted ama, usted da su tiempo y no le importa. Si usted tiene que estar 3 horas en el aeropuerto con tal de viajar, usted está 3 horas. Si usted tiene que irse para la playa y tiene que madrugar, usted madruga, hermano. Si usted va a ir a una fiesta, usted se pone el traje de gala y después dice, ay, mi chiquita, pero no es que no le gustaban los tacones, no, es que voy para una fiesta. Uno da su tiempo a lo que ama. Uno da su tiempo a lo que uno ama. Hay otras particularidades a las que no, y entonces desobedecemos, nos volvemos el Señor. Es que usted sabe que es muy difícil con esa gente. Señor, es que es muy difícil con ese hermano. Es que es muy difícil con mí. Es muy difícil con esto. Entonces, cuando le estoy diciendo, Señor, qué difícil que es esto, estoy diciendo, Señor, disculpe, perdóneme, pero yo no le voy a obedecer. Y usted, Señor, tiene la capacidad de cambiar a esa mujer. Y cuando esa mujer cambie, va a ver qué palo de marido. Decido obedecer, decido darle el tiempo a lo que yo amo. Hermano, qué triste es esto.
Esto es muy triste dentro del cristianismo santo. Yo vamos a ver cómo hacemos, voy a presentar algo, un trabajo, algo que pueda, ¿verdad?, conmover y llamarnos a reuniones de cristianos santos. Y que el Señor sea el que venga por su Espíritu a calificar quiénes son santos y quiénes no. Y que nos podamos reunir los santos. Porque a veces, hermanos, por eso es que a veces el cristianismo se vuelve más pesado. Cuesta cuando usted ve testimonios. ¿Verdad que usted tiene en su mente ya un mal testimonio de alguien? Qué duro que se dijo ser y que es, o que se llama cristiano. Qué triste. Eso no le agrada al Señor, porque nosotros tenemos más capacidades. Obedecer o desobedecer. Debemos ser hijos obedientes, dice el verso 14. Y también no debemos conformarnos a los deseos carnales. Es lo que dice el verso 14 en la segunda parte. Pedro vuelve a enfatizar que el tema ahora, el creyente es un hijo de Dios, por lo tanto debe obedecer a Dios como hijos obedientes. Hermanos, para ayudar al pueblo a desarrollar la vida de obediencia, Dios les dio dos cosas: les dio la ley y les dio el Espíritu. Vean cómo Dios les dice: bueno, como a ustedes les cuesta tanto, entonces para que ustedes logren resistir en la adversidad, ustedes van a tener que tener la ley y también nos dejó el Espíritu. Hermanos, este es el Dios de amor más grande que yo conozco. No hay otro Dios que nos ame tanto, que nos dé tantas provisiones para ponernos, hermanos, la ley. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Y nos dio el Espíritu para que el Espíritu nos guiara toda la verdad. ¿Dónde me salgo? ¿Dónde es que yo me salgo? Me salgo en mi mente carnal, me salgo en mi mente, me salgo en mis propósitos, me salgo en aquellas cosas, hermanos. Y el apóstol y Pedro empieza a hablar: no os conforméis a los deseos que tenías antes, estando en vuestra ignorancia, hermanos. No os conforméis a los deseos que tenían antes. Uno escucha a la gente decir: vea, la verdad es que antes sí. No, pues yo mejor hubiera seguido antes como era antes yo. ¿Ustedes han oído a alguien así? Qué torta conformarse. Qué torta conformarse a los deseos que tenía yo antes. Porque los deseos que yo tenía antes, ¿cuáles eran, hermanos? Eran carnales. Eran formas en las que retaba a Dios. Eran formas en las que yo decía: Dios, usted no tiene la razón. Yo hago lo que yo quiera. Que eso es otro de los engaños. Porque la mente carnal no hace lo que quiera. La mente carnal es dominada por el enemigo, es dominada por las entes espirituales de maldad, y por eso hacen lo que hacen. Si no, ¿cómo se llama la película? Si no, ¿cómo se llama la obra? ¿Cómo es que alguien agarra a una niña de 2 meses y la viola? ¿Cómo es que alguien agarra a una niña de 3 meses, 1 año, y la tira contra la pared? ¿Cómo es que se hace esto? ¿Cómo es que hay gente que sencillamente agarra y apuñala a alguien por quitarle un celular? ¿Cómo es que alguien agarra, sencillamente le da 10 balazos a alguien? ¿Cómo se llama esto? Pero nosotros seguimos pensando que no, que eso son los menos. No es verdad. Vean las estadísticas. ¿Cómo estamos en violencia? ¿De dónde nace esto, hermano? Y según usted es la excepción o yo soy la excepción. No, solamente el apóstol Pedro dice: dele usted lugar a la carne y usted verá en qué para. Dele lugar usted a la carne y usted entrará en murmuración, en detracciones, en celos, en iras y en contiendas. Dele lugar a la carne y su corazón será un corazón amargo. No hay nada que lo pueda hacer feliz. Amén. Pedro nos explica a nosotros que esa es la forma en la que nosotros no debemos de buscar la santidad, porque no la vamos a encontrar. Dice: así eran ustedes antes. Estaban ustedes teniendo formas que no son las formas de Dios. No deben conformarse al mundo. Uno de los problemas que tenemos en vivir una vida de santidad es que muchas veces la ley de Dios y el Espíritu Santo nos mandan a hacer cosas que van en contra de nuestros deseos carnales. Es decir, ¿qué hacemos en este momento? Pedro
exhorta claramente: no os conforméis a los deseos que antes tenías en la ignorancia. Esa es la forma de vivir en santidad. Y para entender nosotros la exhortación de Pedro, tenemos que entrar en la realidad de los deseos carnales. Porque Dios nos creó con cuerpo y esos cuerpos tienen ciertas necesidades y apetitos carnales. Al final, en sí, no son pecaminosos, pero a veces se vuelven pecaminosos cuando nos dejamos guiar por ellos y no por la palabra de Dios o por el Espíritu Santo. Dígame, ¿qué malo hay en comer? ¿Tienen hambre, no? Okay. ¿Qué malo hay en comer? Pero si comes de tal forma que dañes tu cuerpo, usted está cometiendo pecado. Porque somos templo del Espíritu Santo. Y estamos hablando de algo que no es malo. La glotonería es señalada como pecado. Hay muchas de las cosas que no son malas, pero cuando usted no obedece y da al instinto carnal. ¿Verdad que no hay nada malo que a mí me guste una mujer? El problema es cuando ya paso de eso y caigo en que me gustan muchas. O cuando a usted le gusta mucho trabajar, ahorrar y tener dinero, ¿qué malo hay en eso? El problema empieza cuando usted empieza a idolatrar y a querer tener más de eso. ¿Y quién piensa que es feo tener plata? Mucha plata. Y no es el problema tener plata o mucha plata. El problema está en otro lado. Cuando eso te esclaviza, cuando eso te seduce, cuando eso te saca de lo que usted es y usted vive solo para eso. Y podríamos seguir poniendo puntos en los que hay cosas que no son malas. Amén. De ahí nosotros tenemos que entender que el proceso es no conformarnos a ellos. Debemos conocer y reconocer la realidad de los deseos carnales. El creyente no debe conformarse a ellos, es decir, no debe dejar que su vida sea dominada por esos deseos carnales. El creyente debe reconocer los esquemas de la vida que se fundamentan en la satisfacción de los apetitos carnales. Hay cosas que lo fundamentan, hermanos. La mente es poderosa y son capacidades que nosotros desarrollamos. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto lograr poner atención? Voy a decirles, les dije que estoy estudiando ahora sobre el cerebro, ¿no? ¿Sabe por qué les cuesta tanto poner atención? ¿Y sabe por qué nuestra recepción es tan corta? Que dicen los expertos que usted solo puede oír como 40 minutos y cuando me oyen a mí solo 20. Porque la parte sensorial, la parte de la mente, es que esquematiza primero. Y cuando se esquematiza ante realidades espirituales, escuchen esto, hermanos, ante realidades espirituales, usted bloquea. Si usted está viviendo de una manera no adecuada, usted bloquea. Cuando yo le digo santidad, usted bloquea. El cerebro tiene esa capacidad. Porque al final lo que a mí me va a valer es lo que yo pueda justificar. Es que este hombre está diciendo, sí, santo, santo. Y dice, él es santo, me gustaría hablar con la esposa, es aquí tan santo. Y ya todo lo que yo dije ya no funcionó. Santo, no, pues, no, pero yo no estoy tan mal. Al final yo conozco a alguien que de verdad sí que está mal. Y en todo eso nunca escuchó qué es ser santo. Ah, qué fácil es decir ese hombre paz con todos, cuando él no sabe lo que me hizo esta persona y no sabe lo traidor. Yo soy muy poco para el Facebook, pero vi una discusión ahí, vi un asunto que me llamó la atención porque vi una gente de la iglesia entrando ahí
Y yo dije, deje así. Es decir, con respecto al asunto, si los hombres son infieles por causa de lo que pasa en sus hogares, que su mujer tiene ciertas cosas que los influye a que sean infieles, ¿verdad? Y la mujer, que es la que escribe el articulito, dice, no, es que los hombres son infieles porque no tienen en la casa y buscan afuera. Y entonces algunos se apegaron, dicho sea de paso, algunos hermanos. Y yo decía, ah, ¿qué es esto? Qué difícil. Qué difícil. ¿Por qué? Porque no está el patrón en el comentario de lo que realmente es el todo de Dios. Sean santos. Si yo no tengo en mi casa y mi esposa no me da lo que yo puedo percibir, querer, desear, generar, etcétera, pónganle en todos los artículos y todas las puntos y comas, yo me debo a la santidad de Dios. El problema será de la señora, que no cumple su parte, pero la mía la cumplo y nada me evoca a que no lo haga. Ah, es que usted es un mentiroso, usted es un infiel. Y si usted es un mentiroso, usted es un infiel, siga haciéndolo, pero yo voy a ser sincero y fiel con usted. Ah, es que a mí no me, es que hay que ir andando ahí, bloqueamos. Nuestra mente tiene esa capacidad de poder bloquear algunos aspectos. Y máxime cuando son espirituales. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué le estoy dando esto? Y me estoy saliendo un poco del asunto, pero creo que hay un consejo de Dios en esto. ¿Y saben por qué es que funcionamos así? ¿Y saben por qué es tan dificultoso? No sé si la palabra está bien dicha, pero en Santa Bárbara dificultoso es la mejor palabra, una palabra célebre. Dificultoso. ¿Saben por qué? Porque la mente es el único lugar donde Satanás ataca. Es hasta donde puede llegar. Y él sí manda dardos ahí. Ping, ping, ping. No, pues este hombre, no, eso no es toda la verdad. Hay otras cosas. Ping, y ping. Y cuando hablamos de lo espiritual, por eso la Escritura dice que tenemos que abrirnos al espacio de Dios, a la voluntad, a querer en el corazón y creer y cambiar la perspectiva. Entonces, hermanos, terminamos en esta mañana nosotros diciendo que en el último punto es la imitación. Y primera de Pedro 1, 15, 16 habla de que si a nosotros dejamos los deseos carnales de lado, que nosotros éramos antes así, dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Entonces debemos, hermanos, conformarnos a la imagen de Dios. Es nuestra lucha contra esos esquemas del mundo. El creyente tiene una gran ayuda, un esquema de vida provisto por Dios mismo. Nuestro Padre es el gran modelo de vida y como hijos de Dios debemos tratar de copiar su manera de ser y de vivir. Jesús estuvo en su carne 100% hombre y en todo obedeció, en todo fue tentado, mas en nada pecó. En todo fue tentado, mas en nada pecó. Yo debo buscar la santidad. Yo debo trabajar aquellos aspectos que me cuestan. Hermano, trabaje esos procesos de su vida. A usted le cuesta concentrarse, a usted le cuesta poner atención. Hermano, yo me he dado cuenta y yo he estado haciendo un ejercicio. ¿Verdad? Para nutrirme de algún tipo de conocimiento con las personas. En el asunto de atención, porque lo aprendí también en ese, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Y me ha hecho tanta gracia, hermano, porque yo llego a un lugar y doy específicamente, yo digo que quiero y la gente hace todo lo contrario. Vean, llego para hablar de comida. ¿Tengo hambre? No, no tengo. Llego y le digo a la persona, al muchacho, vea, hágame el favor, ¿me puede vender un pollo? Y por favor, me lo puede partir en 8. Muchas gracias. Le agarro el pollo, lo partió en 4, me lo eché en una bolsa. Yo dije, creo que le dije, qué raro. Le dije, ¿me puede hacer el favor de partirme el pollo en 8? Es una petición muy sencilla.
La gente no presta atención. Y la falta de atención es la que tiene a muchos cautivos de sus mentes, porque le dan mente a otra cosa, ponen atención a aquellas cosas que quieren, que les conviene. Pero si nosotros descubrimos que la atención debe ser a las escrituras, a lo que Jesús dijo, a lo que la palabra dice, la atención entonces tomará lugar y mi concentración estará acorde a todo esto. ¿Qué decimos entonces, hermanos, con respecto a esto? En Levítico también había un mensaje con respecto a que fueran santos. La imitación. Pedro dice, ustedes deben imitar a aquel que es santo. Pedro está diciendo, ustedes pueden imitar al Dios que es santo. Entonces, nosotros debemos conformarnos a la imagen de Dios. Y lo podemos porque nosotros sí podemos, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Es lo que dice el verso 15b, en la parte B. Dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Presten atención a esto, que me quedan 5 minutos. ¿Puede repetirse usted para usted? En toda mi manera de vivir. Piénselo, hermano. Repítaselo. Diga, yo puedo ser santo en toda mi manera de vivir. ¿Cuáles maneras, si quieres llevarte algo en esta mañana de aquí, en cuáles maneras de vivir usted no es santo? Porque yo creo que hay cosas que estamos haciendo muy bien. Amén. Pero en cuáles no. En cuáles yo no estoy viviendo de una forma santa. Y esto, hermanos, nos va a ayudar a nosotros, no a condenarnos, sino a terminar diciendo, como decía el apóstol Pablo en Filipenses 3, 12 y 11, no que lo haya ya alcanzado, sino que ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hermanos, yo no que lo haya alcanzado ni que sea perfecto, pero yo hoy puedo salir de aquí. ¿Qué quiero llevarme en esta mañana de aquí? Buscar esa meta. Hay cosas, hermanos, en toda vuestra manera de vivir. Hay algunas áreas débiles en usted. Yo tengo muchas en las que yo estoy trabajando. ¿A usted le gustaría trabajar en alguna área de esas? En toda vuestra manera de vivir.